Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde nos dice el Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Vamos a continuar meditando en esta línea de temas que hemos estado tocando con respecto a lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es sobre todo ese día asignado por Dios para partir de esta tierra. Y esto primeramente lo hacemos para que el pueblo de Dios pueda tener tranquilidad y seguridad en Cristo. ¿Cómo podemos tener tranquilidad y seguridad en Cristo? Pues simplemente al saber que nuestra vida no está en las manos del diablo, no está en las manos de los problemas, ni siquiera en las manos de las enfermedades o de las amenazas o acechanzas. Nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso, bendito su nombre. Ahí es donde está nuestra vida segura, escondida en las manos de Dios. Y dice la palabra que está escondida en Dios y nadie la puede tocar, amén. Nadie la puede arrebatar de las manos del Maestro, porque ahí está segura, ahí está firme, ahí está protegida por nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, y que en este caso al nosotros buscar agradar a Dios y caminar en la voluntad de Dios, nuestra partida de esta tierra no va a ser antes o después, sino va a ser en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, es un tiempo hermoso, es un tiempo en el perfecto plan de Dios, que será una maravillosa bendición para nuestra vida, para nuestra existencia. Así que siempre el partir en el tiempo de Dios no será para mal, sino que será para la gloria y la honra de nuestro Dios. No será un fracaso, será un triunfo, será una victoria, será una bendición. No será una pérdida, será una realización plena en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, ahí en ese sentido no tenemos por qué lamentarnos o angustiarnos, sino al contrario, es un tiempo de entender que Dios es un Dios de planes, de propósitos, y que Él en su perfecto plan, en su perfecta voluntad, tiene ese día que es el mejor día para aquel que camine en la voluntad de Dios. ¿Por qué el mejor día? Porque es el día que cerrará los ojos en esta tierra, pero los abrirá en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, mirando la gloria de Dios sobre su vida de una manera muy especial. Amén, mis amados hermanos. Entonces eso nos debe de dar confianza y seguridad, amén, porque así lo dice la palabra de Dios. La Escritura dice que ni un solo cabello de nuestra cabeza ha de caer si no es la voluntad de Dios. Es decir, hablando de esa voluntad perfecta de nuestro Dios, de ese plan perfecto de nuestro Dios, ni un cabello caerá de nuestra cabeza. Dios tiene cuidado de nuestros cabellos, tiene contados nuestros cabellos, y ni siquiera un cabello caerá o perecerá. Y si llegamos en este caso a partir, a morir, alguien podría preguntar: hermano, ¿pero qué no que ni un cabello caería de nuestra cabeza? Eso es, que ni un cabello caerá fuera del tiempo o de la voluntad de Dios. Pero si partió el hermano, si partió la hermana y caminaba en su voluntad y buscaba agradar a Dios, eso significa que era el tiempo hermoso preparado de parte de Dios para aquella persona, y fue una victoria, fue un triunfo, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que aunque en este caso humanamente se perciba o se entienda como una pérdida, sin embargo entendemos espiritualmente que no es ninguna pérdida, sino que es una victoria y es una gloriosa bendición. Entremos entonces un poquito más en nuestro tema. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza este pasaje hablándonos de nuestra forma de vivir. Y comienza diciendo: así que, hermanos,
por las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Así que hermanos míos, tomen en cuenta esto que les voy a decir. Consideren atentamente esto que les voy a expresar. ¿Qué nos vas a decir, Pablo? Les voy a hablar de las misericordias de Dios. Vivan su vida considerando las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia, por las misericordias de Dios. O sea, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Nos ha rescatado de lo más vil, de lo más perdido, de lo más miserable de este mundo, del pecado, de la maldad. Y por esa causa, dice el apóstol, tomen en consideración lo que les voy a decir, por las misericordias de Dios. Que esas misericordias no sean en vano. No menosprecien las misericordias de Dios. No las tomen como cualquier cosa. Lo más grande, lo más rico, lo más hermoso que tenemos es la misericordia del Dios de los cielos. Esa es una bendición maravillosa que no debemos, que no podemos tomar en poco, menospreciar. Y por eso nos habla. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tomando en cuenta, considerando, valorando las misericordias de Dios? En otras palabras, viviendo como personas agradecidas en esta tierra. Dice entonces que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está hablando de nuestra forma de vivir. Nos está diciendo: quiero que presenten sus cuerpos, sus vidas, su caminar como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro diario vivir, vuestro diario caminar. Entonces, cuando el apóstol está haciendo énfasis en cómo debemos de vivir, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, significa nuestra naturaleza humana terrenal que tendrá impulsos, tendrá atracciones, tendrá sensaciones, tendrá seducciones a irse a hacer lo malo, a irse al pecado. En la carne, en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza humana, siempre vamos a sentir una inclinación hacia lo malo. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana fue contaminado con la caída desde Adán y Eva. Miramos que desde ahí el viejo hombre, le llama la palabra, al hombre pecaminoso, al hombre que se depravó, al hombre que se desvió, que fue atrapado por el pecado y por la maldad. Eso le llama la palabra el viejo hombre. Y todos esos impulsos, aunque estemos ahora ya en Cristo Jesús y conozcamos la voluntad de Dios y conozcamos lo que le agrada a Dios, siempre hay un impulso, una inclinación en nuestro viejo hombre, en nuestra carne, a hacer lo malo. Algunos de una manera, algunos de otra manera. Algunos en la mentira, algunos en el robar, algunos en los malos deseos, los malos pensamientos, el odio, el rencor. Tantas cosas en las que nos miramos tentados y nos miramos inclinados a hacer lo malo. Pero dice el apóstol: yo sé que van a sentir esa inclinación, pero cuando sientan esa inclinación, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Significa esos deseos que hay en sus corazones que de repente los quieren llevar a hacer lo malo, cuando en vez de darle rienda suelta a ese mal deseo, lo toman y lo sacrifican y lo crucifican. ¿Cómo voy a crucificar? ¿Cómo voy a sacrificar ese deseo? Diciéndole a ese deseo de mi carne: no será tu voluntad, será la voluntad de Dios. No será como tú dices, sino como Dios dice. No será como tú quieres, sino como Dios quiere. Bendito el nombre del Señor. Así se hará como Dios dice, como Dios quiere. Bendito el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, en el primer punto que nos dice de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos está hablando de no seguir la corriente de este mundo
y no solamente del mundo externo, sino de nuestra carne interna. Porque nuestra lucha es doblemente, triplemente. Nuestra lucha la tenemos con el diablo, que el Señor lo reprenda, que busca seducirnos, tentarnos, estorbarnos, provocarnos de una y de otra manera. Y luego viene igualmente usando el mundo, viene usando los placeres, la carne, todo lo que hay afuera, queriendo llamarnos la atención con todo lo que hay afuera. Pero la lucha más grande no es ni con el diablo ni con el mundo de lo que está afuera, sino que la lucha más fuerte es con lo que hay dentro de nosotros. Los malos deseos, los malos pensamientos, las cosas negativas que nos quieren manipular para llevar por otro camino. Eso es lo que más nos perturba, nos estorba y nos lleva a luchar. Y no necesariamente es que aquello se va a acabar. Uno quisiera ya no sentir ninguna lucha, ya no sentir ninguna tentación. Uno quisiera caminar y que nada le llame la atención de lo de afuera, del pecado, de la maldad, de los placeres, de todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Yo creo que todos dijéramos, o todos quisiéramos, no quisiera batallar ni pensar ni nada ya más. Pero hermanos, la realidad, aún los hombres más santos de Dios, como el apóstol Pablo decía, yo encuentro que en mí está el querer hacer el bien. Yo encuentro que la ley de Dios me lleva, me inspira a buscar hacer la voluntad de Dios. Pero de repente hay una ley en mi ser que se rebela contra la ley de Dios. Hay una ley en mis miembros, hay una ley en mi carne, hay una ley en ese viejo hombre, la ley del pecado, que me quiere seducir a llevarme por aquí y por allá y por más allá, a hacer lo malo. Pablo, ¿y qué haces cuando sientes eso? Yo creía que tú ya eres muy santo y que no sentías nada de eso. No, yo también lo siento, dice Pablo, pero el sentirlo no te destruye, no te daña, no te afecta. Todos lo sentiremos como seres humanos, de una manera o de otra, en un momento o en otro. Pero ¿qué es lo que nos daña entonces? Lo que nos daña no es el sentirlo, sino el darle rienda suelta, el llevarlo a cabo, el caminar en esa dirección. Pero cuando tomas aquel deseo y lo sacrificas en la presencia de Dios para agradar a Dios, para caminar buscando hacer la voluntad de Dios, eso traerá bendición, eso traerá fortaleza, eso traerá gracia de Dios sobre tu vida. No tendrás pérdida sino ganancia. Entonces, déjeme y se lo pongo de otra manera. El que no vive buscando hacer la voluntad de Dios, buscando estar en paz con Dios y con su prójimo, no podrá morir en paz tampoco. No podemos morir en paz si no vivimos en paz. Una persona que muere en paz es la persona que vive en paz con Dios y con su prójimo, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, buscando presentar su cuerpo día con día como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro diario vivir. Para poder vivir, para poder morir en paz, tenemos que aprender a vivir en paz. Y le agrego esto más: toda persona que no está preparada para morir, tampoco está preparada para vivir. Déjeme le explico eso. Toda persona que no está preparada para morir, si hoy el Señor nos llamara, si hoy le preguntara el Señor a usted, hijo, ¿estás listo para partir? ¿Estás listo para enfrentar la eternidad? Y si la persona dice, no estoy preparado para morir, es porque no estás preparado para vivir. El que no vive bien no puede morir bien, pero el que está preparado para morir es porque está preparado para vivir en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, en el agrado de Dios. Toda persona que está viviendo en la voluntad de Dios está preparada para morir. O sea, se siente con paz en su corazón. Dice, Señor, cuando tú digas, si a ti te place, Señor, dame más días, dame más años, dame más tiempo. Pero Señor, en el momento que tú lo digas, Señor, heme aquí, aquí estoy, en tus manos está mi vida, en tu voluntad está mi vida. No soy perfecto, pero he buscado agradarte, hacer tu voluntad. Entonces la persona que está más preparada para morir es la persona que está preparada para vivir en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema. El versículo 2 es el centro principal en el que quiero centrarme en esta mañana.
Y dice la palabra: no os conforméis a este siglo, no se dejen llevar por lo que hay en este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje nos habla de no conformarnos al estilo de vida de este mundo, de no adaptarnos, de no formarnos, de no permitir que el mundo nos meta en su molde y comencemos a vivir en el mismo molde que este mundo vive. No os conforméis a este siglo, pues es que todos lo hacen, es que todos viven así, es que esa es la moda, es que ese es el estilo de vida. Dice Dios: no para mis hijos son diferentes, mi pueblo es diferente, y para mi pueblo hay un estilo de vida diferente. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. No puede quedarse como el mundo piensa, no puede quedarse adaptada al desarrollo del mundo, al desarrollo secular. Tiene que ser diferente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La perfecta voluntad de Dios. En este caso, quiero hablarle de dos voluntades y quiero hablarle de dos tentaciones. Las dos voluntades, primeramente, las dos voluntades que la palabra nos presenta es la voluntad perfecta de Dios, como lo dice este pasaje, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es la voluntad buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad, o esa es una cara de la moneda, una cara de la voluntad de Dios. Pero no solamente se encuentra la perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, sino que también encontramos en el desarrollo de la vida la voluntad permisiva de Dios. Hemos hablado un poco en otros temas de esta voluntad, la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad absoluta y perfecta de Dios? La voluntad absoluta y perfecta de Dios es buena, es agradable, es aquella que se encuentra dentro de su propósito para nuestra vida, de sus planes para nuestra vida. Aquí dice el Señor: yo tengo pensamientos de bien para ustedes, pensamientos de paz, pensamientos para darles el bien que esperáis. Mi deseo, mi voluntad, dice Dios, yo no tengo malos pensamientos para mis hijos. Yo no tengo malos deseos para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos fracasen, sufran y se pierdan. Mis pensamientos para mis hijos son de bien, son que triunfen, son que tengan victoria, son que tengan bendición en sus vidas, son que prosperen en lo espiritual primeramente y después en las diferentes áreas donde Dios nos conceda esa dicha y ese privilegio. Pero Dios, sus pensamientos son buenos, sus deseos son buenos, su voluntad es buena para nuestra vida. Aunque en algún momento pasemos por momentos difíciles, siempre el resultado final de Dios es moldearnos, formarnos, transformarnos, aún a través de lo negativo que pasamos en esta vida, y termina cumpliendo su palabra que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme a su propósito. Al final todo ayuda para bien al Hijo de Dios, todo nos sirve para bien, no es un fracaso, no es una pérdida. Ahora, cuando el Hijo de Dios, primeramente, cuando hablamos de el ser humano en general, Dios nos otorgó un regalo muy especial, muy específico, muy lindo, que ese propósito se llama libre albedrío. Nos dio libre voluntad, nos dio la libertad de escoger, de elegir lo que nosotros quisiéramos en nuestro caminar o en nuestra vida. Si nosotros queremos elegir
la voluntad perfecta y absoluta de Dios, entonces Dios nos dio esa libertad perfecta, esa voluntad o esa libertad para poder escoger una cosa u otra conforme a lo que nosotros decidamos. Entonces allí es donde miramos la voluntad permisiva de Dios. ¿Dónde miramos, por ejemplo, esa voluntad permisiva? En Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, Adán y a Eva, no coman de este fruto, porque el día que coman de ese fruto ciertamente van a morir. Pero dice que cuando la serpiente engañó a Eva, Dios no intervino para evitar que Eva comiera de aquel fruto. Y después, cuando Eva lleva aquel fruto y le da a su esposo, Dios tampoco intervino para que no le diera a Adán de aquel fruto, de aquel pecado, de aquella desobediencia, sino que Dios lo permitió. Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque Dios estaba respetando el libre albedrío de aquella pareja, de Adán y de Eva. Y si ellos escogían lo bueno, ellos iban a ser beneficiados, iban a ser bendecidos. Pero si ellos escogían lo malo, ellos iban a ser perjudicados. Bendito el nombre del Señor. Veamos entonces lo que nos dice la palabra. Cuando miramos lo que nos está enseñando la Escritura en este pasaje de Romanos capítulo 12, donde nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El deseo de Dios es que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el deseo de Dios, que comprobemos. No solamente que escuchemos, que nos cuenten, que nos digan, sino que comprobemos. Eventualmente cada persona va a comprobar el fruto de lo que es la perfecta voluntad de Dios o la voluntad permisiva de Dios. Es decir, el hombre va a comprobar el fruto, el resultado de elegir hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, o el elegir hacer las cosas conforme a su propia voluntad. Esas son las dos decisiones que vamos a tomar en la vida. Vamos a terminar decidiendo y eligiendo el hacer las cosas en nuestra propia voluntad o en la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a terminar comprobando. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros decidimos escuchar a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios por encima de lo que nuestra carne sienta, de lo que nuestros deseos sientan, nuestros pensamientos piensen, si nuestra decisión es honrar a Dios y caminar en esa perfecta voluntad de Dios, vamos a mirar la gloria de Dios en nuestra vida, vamos a mirar las bendiciones de Dios seguirnos, vamos a mirar largos días en nuestra vida. Vamos a mirar que vamos a vivir en paz en esta tierra y que un día vamos a morir en esta tierra en paz y en el tiempo de Dios. No vamos a morir antes del tiempo de Dios. No vamos a adelantar nuestro tiempo, no vamos a retrasar nuestro tiempo, vamos a morir en el tiempo perfecto de Dios. Y una de las evidencias de morir en el tiempo de Dios es de morir con la paz de Dios, la paz de Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Si vivimos, vivimos con la paz de Cristo, y si morimos, morimos con la paz de Cristo. Todo el que vive en paz con Dios morirá en paz con Dios. Partirá en el tiempo de Dios, partirá en la voluntad absoluta, perfecta de nuestro Dios, llena de bendiciones, llena de largos días en esta tierra, viviendo en paz y muriendo en paz en el tiempo perfecto de Dios. Eso es lo que nos trae el elegir la voluntad de Dios, la voluntad absoluta, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Pero cuando el hombre elige el camino de Adán y de Eva, el no caminar, el no vivir en la voluntad absoluta de Dios, la voluntad perfecta de Dios, sino el vivir en la voluntad permisiva, o sea, nuestra propia voluntad.
Cuando hablo de la voluntad permisiva de Dios, estoy hablando de que Dios respeta nuestro libre albedrío y cuando nosotros elegimos, como Adán y Eva, comer del fruto prohibido, hacer lo que no debemos de hacer, vivir como no debemos de vivir, entonces Dios permite que caminemos en esa voluntad. El vivir en esa voluntad nos priva de la felicidad real, nos priva de las bendiciones genuinas y auténticas en esta tierra. Nos trae dolor, nos trae fracaso en esta tierra, pero al final de cuentas nos trae perdición en la eternidad. Viviremos sin la paz de Cristo en nuestro corazón y un día moriremos con nuestros días acortados o recortados. Porque siempre que el hombre camina en su propia voluntad, en la voluntad permisiva, sus días se acortan. El ejemplo perfecto es Adán y Eva desde un principio. ¿Cuál era el plan de Dios? Por así decirlo, el plan de Dios era simplemente que Adán y Eva vivieran en aquel huerto para siempre, que no hubiera enfermedad, que no hubiera hambre, que hubiera un paraíso maravilloso. Ese era el diseño original de nuestro Dios. En el plan de Dios no estaba el sufrimiento, no estaba el dolor, no estaba la enfermedad, no estaba el fracaso, no estaba nada de eso. En el plan de Dios había bendición maravillosa para Adán y Eva. Pero Adán y Eva se salieron del plan de Dios. En el plan de Dios estaba que Adán y Eva vivieran para siempre en aquel paraíso. No había muerte, no había enfermedad, no había nada de eso. Ese era el plan de Dios. Pero cuando Adán y Eva se salen de la voluntad absoluta, de la voluntad perfecta de Dios, y deciden abrazar su propia voluntad, la voluntad permisiva, su libre albedrío que ellos tenían, y eligen comer el fruto prohibido, queriendo ser como dioses, queriendo ser muy sabios, queriendo o pensando que viviendo la vida a su manera iban a disfrutarla más, iban a vivir una vida más plena, una vida más larga, una vida más victoriosa. No se daban cuenta que estaban abrazando el fracaso, abrazando la destrucción, abrazando la misma muerte, acortando sus días, acortando sus años, porque ya no vivirían para siempre. Sus días serían acortados, sus años serían acortados, porque no estaban viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que trae la voluntad permisiva. Nos lleva a acortar nuestros días, nos lleva a cortar la felicidad, nos lleva a quitar la paz de Dios de nuestro corazón, y terminamos con una vida corta, miserable, una vida limitada, que no es la vida que Dios tenía preparada para nosotros. Por tanto, hermanos, cuando se abre el camino y el enemigo nos quiere tentar a caminar en nuestra propia voluntad, en la voluntad permisiva de Dios, no cedamos en ese camino, sino que abracemos la perfecta voluntad de Dios y veamos la gloria de Dios en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo. Allí es donde encontraremos la verdadera satisfacción, la verdadera bendición de parte de Dios. Amén, mis hermanos. Cuando caminamos en esa perfecta voluntad, no significa que no habrá pruebas o que no habrá momentos difíciles. Habrá luchas, habrá pruebas, habrá dificultades, pero podremos tener confianza tanto en esta vida como en la eternidad, de que aquella prueba pasará, de que aquella lucha dejará de ser, y nosotros seguiremos caminando en victoria. Así como lo dice el salmista en el Salmo 27, versículo 13, cuando dice: hubiera yo desmayado si no hubiese creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él decía: yo hubiera desmayado, estaba pasando momentos difíciles, estaba pasando pruebas muy duras, estaba buscando agradar a Dios, pero aunque agradaba a Dios, me salió mal esto, me pasó esto, perdí el trabajo, me enfermé, me pasaron muchas cosas. Pero la promesa de Dios, caminando en su voluntad, no es solamente para la eternidad. El salmista dice: yo sabía una cosa, que iba a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No solamente veré la bondad de Dios en la eternidad, sino que en esta misma tierra veremos la bondad del Señor, veremos la gloria de Dios, veremos el poder de Dios, veremos la misericordia de Dios.
aunque pasando por luchas o por pruebas, pero saliendo siempre adelante en el nombre de Jesús y mirando la gloria de Dios en nuestro caminar. Entonces el salmista entendía esto, pero también entendía lo que dice el escritor de Eclesiastés en el capítulo 6, cuando dice: hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hijos de los hombres, aquel hombre a quien Dios le da riquezas, honra y fama y todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. No podemos disfrutar la vida, no podemos disfrutar lo que tenemos plenamente, no podemos disfrutar el matrimonio, no podemos disfrutar los hijos, no podremos disfrutar los bienes materiales, si no es que nos alineamos a vivir en la voluntad de Dios. Solo en la perfecta voluntad de Dios se disfruta. Hay la habilidad, hay la capacidad para disfrutar de lo que tenemos. Podemos llegar a tener muchas cosas y no poder disfrutar de aquello. La gente en este mundo piensa que el tener es el ser feliz, que el tener es el disfrutar, pero el tener no es el disfrutar. El gozar y disfrutar es el permanecer en la voluntad de Dios. Ahí es donde tendrás la habilidad, la capacidad para disfrutar de lo mucho o de lo poco que llegues a tener en esta vida, y en la eternidad un pleno gozo por una eternidad. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces, cuando miramos la vida a través de esta perspectiva, entendiendo la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios, muchas veces el hombre camina en la voluntad permisiva de Dios y haciendo lo que él quiere, lo que Dios le permite, porque Dios nos permite hacer lo que queramos hacer en esta vida. Si usted decide quitarse la vida, Dios le permite. Si usted decide matar o robar, Dios le permite. Si usted decide mentir y hacer lo malo, Dios le permite. Porque si Dios no le permitiera, entonces ya no tendría libre albedrío. Ya sería un robot, un esclavo sin libertad. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Y preguntamos ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué Dios permite? Hay mucha gente que no conoce a Cristo y dice: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué niños muriendo de hambre? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta maldad? Si Dios es Dios, ¿por qué no hace algo? Dios es Dios, pero si Él hiciera algo interviniendo, deteniendo la mano de todo malhechor para que no se cometiera ninguna maldad en este mundo, tendría que privar al hombre de su libre albedrío, tendría que convertirlo en un robot y privarle de esa libertad que Dios le dio al ser humano desde un principio. Entonces, cuando nos preguntamos por qué tanta cosa negativa en esta tierra y vivimos con ese por qué, sin entender, cuestionando, preguntando: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué un borracho atropelló a mi ser querido y murió aquel ser querido en aquel accidente sin tener la culpa? ¿Por qué cosas malas les pasan a gente buena, por así decirlo? ¿Por qué? Porque este mundo está caminando bajo el maligno y Dios le ha dado libre albedrío. Por eso es que Dios no interviene para detener toda la maldad que hay en este mundo. Pero aunque Dios no intervenga para detener toda la maldad, Dios ha prometido intervenir para cuidar de su pueblo, de sus hijos, hasta que llegue el tiempo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Dele ese aplauso al Rey. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar un poquito más en nuestro tema. Y mantenga esto en mente: las dos voluntades, es decir, la voluntad permisiva de Dios nos lleva en nuestro propio camino. Y el camino del hombre, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice que aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, es sufrimiento, es lamento. Pero hay un verdadero camino que es Cristo Jesús, amén. Es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es el camino que nos ofrece la felicidad en esta tierra. Ahora, no solamente veamos dos voluntades, sino que veamos dos tentaciones.
Y cuando hablo de dos tentaciones, estoy hablando de que en estas dos tentaciones se resume lo que el enemigo quiere hacer para poder desviarnos de la voluntad perfecta y absoluta de Dios y querer provocarnos para que caminemos en la voluntad permisiva que Dios le ha dado a todo hombre. Dios nos ha dado la libertad de elegir: o caminas en mi perfecta voluntad o caminas en tu propia voluntad, que es la voluntad permisiva de Dios. Te doy permiso para escoger y elegir, porque no eres un robot, porque no eres un esclavo, porque te hice libre y quiero que libremente elijas a quién has de servir. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios no quiere que nadie le sirva solo a la fuerza o porque tiene que. No, todos los que le sirven a Dios tiene que ser porque le quieren servir, porque deciden servirle, porque le aman. Bendito el nombre del Señor. Veamos el primer aspecto en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Veamos lo que nos dice la palabra en este pasaje. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La tentación o el propósito más grande del enemigo, que el Señor lo reprenda, va a ser siempre a provocarnos a salirnos de la voluntad perfecta de Dios y a provocarnos a caminar en la voluntad permisiva de Dios. O sea, en nuestra propia voluntad, en lo que Dios nos permite hacer. Esa va a ser siempre el propósito del enemigo, la insinuación, la provocación. Lo miramos, por ejemplo, cuando el enemigo tentó al Señor en Mateo 4, las 3 veces que lo tentó. Y aquí lo miramos resumido de otra manera diferente. Cuando miramos en Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea, cuando nos habla desde el versículo 15 nos viene hablando de no amar al mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, y termina el versículo 17 diciendo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vale la pena hacer la voluntad de Dios, inclinarnos en la voluntad perfecta, en la voluntad absoluta de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre. Pero veamos esto. Cuando le hablo de las dos tentaciones más grandes que el enemigo provoca en nuestra vida para desviarnos de la voluntad absoluta y perfecta de Dios, de cómo nos quiere sacar de esa perfecta voluntad para llevarnos a caminar y andar en la voluntad permisiva, en nuestra propia voluntad, utilizará dos cosas. Lo primero que utilizará es querer ofrecernos el disfrutar de los placeres y del pecado que hay en este mundo. El querer ofrecernos satisfacción, el querer ofrecernos gozo, deleite, diversión, felicidad, a cambio
de apartarnos de la voluntad absoluta de Dios. O sea, mira, acá está el placer, acá está el deleite, acá está la alegría, acá está la diversión, acá está todo lo que te ofrezco. Solamente salte de la voluntad perfecta de Dios y camina en tu propia voluntad. Haz lo que tú quieres, haz lo que tú sientes, disfruta la vida, haz lo que a ti te agrada, haz lo que sientes hacer y no lo que Dios te dice que tienes que hacer. Lo que Dios te dice que tienes que hacer es desagradable, es enfadoso, es molesto. En ocasiones te va a doler, te va a hacer sentir incómodo, como que tu carne prefiere hacer lo que hay en este mundo. Y ahí te va a provocar el enemigo con disfrutar de los placeres de tu carne. Y los placeres de nuestra carne se definen con estos 3 puntos. Por eso dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice: porque todo lo que hay en el mundo, no está hablando de los árboles o de las plantas, no está hablando de los lagos o de los mares, las cosas bonitas que Dios hizo, sino que cuando habla del mundo, habla del pecado, del placer, de la maldad que hay en el mundo. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero hay un problema con todo eso, que todo eso es pasajero. El mundo pasa y sus deseos es pasajero, es breve, no dura sino un momento y no vale la pena practicar aquello. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en esta tierra y en la eternidad. Aleluya. Cuando nos habla de las pasiones de la carne, nos habla del hacer lo que el hombre quiere hacer, los deseos de la carne, las pasiones. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne tienen que ver con la pasión, toda pasión. La pasión desordenada, la pasión al placer, la pasión al enojo, la pasión, la ira es una pasión, es un sentimiento. Toda pasión son los deseos de la carne. No solamente las pasiones, sino las posesiones. Cuando dice no solamente los deseos de la carne, sino los deseos de los ojos, nos habla de las posesiones, el querer tener. Las pasiones nos hablan del querer hacer, las posesiones nos hablan del querer tener. Son los deseos de los ojos. Quiero tener, quiero tener. Si el diablo no te atrapa queriendo hacer algo, te quedará atrapar provocándote a querer tener algo. Yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, yo quiero tener bienes, casas, carros, quiero tener la última moda, quiero tener la última tecnología, quiero tener lo mejor. Si no te lleva, si no te tienta por el hacer, te tentará por el querer tener. Y al que no lo tienta por esas 2 áreas, lo tentará por la tercera, que dice: y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. La vanagloria de la vida ya no tiene que ver con la pasión, con el querer hacer o con la posesión, el querer tener, sino con la posición, el querer ser. Yo quiero ser alguien en esta vida, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser famoso, yo quiero ser rico, yo quiero ser algo, alguien, quiero que me respeten, quiero que me den un lugar especial. El querer ser alguien. Hermano, no te preocupes por querer tener, por querer hacer o por querer ser alguien en esta tierra. Busca ser alguien delante de Dios, busca tener tesoros en el reino de los cielos y busca hacer la voluntad de Dios. Y ahí encontraremos una verdadera satisfacción. Entonces, la primera forma de tentación nos lleva no solamente primero a los placeres, al deleitarnos en el pecado. Escoge tu propia voluntad, escoge la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad absoluta de Dios. Ahí es donde nos tienta el enemigo, a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Pero no solamente eso, sino que cuando no te puede tentar a través de el darte placeres, el hacer, el tener o el ser alguien en esta vida, entonces te tentará por otro lado. La siguiente tentación la miramos en querer el enemigo tentarte como tentó al Señor Jesús a través de Pedro, queriendo evitarle el sufrimiento. Muchas veces el enemigo, cuando estamos pasando por una prueba, por una lucha, por una dificultad, ¿verdad?, nos ofrece: te quito el dolor, te quito el sufrimiento, te quito el problema, solo haz las cosas a mi manera. Haz las cosas conforme a tu carne y no conforme a Dios. Olvídate de la voluntad de Dios, ponte al tú por tú, discute, pelea, haz lo que tengas que hacer, pero pon en su lugar a aquella persona, peléate, enójate, haz lo que tengas que hacer, aunque te salgas de la voluntad de Dios, pero busca arreglar tu problema. Hermano, no cambies la voluntad de Dios por evitar el sufrimiento, por evitar el problema. Es mejor permanecer aún con sufrimiento, pero en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre de Jesús. Veamos un ejemplo de esto. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4. Bueno, 3 al 5 veamos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué precioso. Vea una vez más, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5 nos dice: tú pues, Pablo hablando a Timoteo, le está dando un consejo sabio, sano. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando el enemigo lo que nos ofrece o lo que nos provoca hacer no es a sufrir penalidades, sino a evitar el sufrimiento. Mucha gente, por evitar el sufrimiento, se sale de la voluntad de Dios. Alguien le agrede, alguien le maltrata, alguien le ofende y dice: yo no me voy a quedar así, yo no voy a permitir esto, y va y se pone al tú por tú y comienza a pagar ojo por ojo y diente por diente. Lo está sacando el enemigo de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios, y está cayendo en su voluntad permisiva. En esa voluntad permisiva hay muerte, hay pérdidas, hay daños, hay destrucción, porque no es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, en el plan de Dios, Dios nunca nos dice, Dios nunca nos promete evitar el sufrimiento, sino que Él nos dice: pasarás por el sufrimiento, pero no pasarás solo. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo estaré contigo a través de ese problema, a través de esa situación, a través de esa necesidad. Yo estaré contigo. Vea cómo lo dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, el hablar de sufrir penalidades nos habla de sufrir afrentas, maltratos, malas experiencias, situaciones adversas que podemos atravesar. Somos soldados de Cristo Jesús. El Señor no nos salvó para ponernos en un pedestal o en una vitrina, como se dice, que no nos pegue en el aire. No, nos salvó para meternos a la batalla, para meternos a la guerra. Y dice el Señor a través de Pablo: pelea la buena batalla de la fe. Y en esa batalla vas a tener que sufrir en momentos, vas a tener que padecer penalidades, luchas, problemas, dificultades. No te sorprenda cuando pasas cosas difíciles. No te sorprenda cuando luchas y sufres penalidades, porque entonces serás un buen soldado de Jesucristo. Cuando entiendes que el sufrimiento es parte de tu carrera,
es parte de tu desarrollo. Y no que vayas a buscar el sufrimiento a propósito, claro que no. Pero estoy hablando de la persona que está caminando haciendo la voluntad de Dios y que tiene solo dos alternativas: o te sales de la voluntad de Dios para evitar el sufrimiento, porque créame que hay muchas ocasiones cuando a uno se le presentan las ofertas para evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Si el enemigo no te pudo hacer caer saliéndote de la voluntad perfecta de Dios, eligiendo el placer, eligiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, entonces buscará hacerlo en medio del sufrimiento. Cuando estés pasando momentos difíciles, te hablará al oído y te dirá: deja el sufrimiento, hazlo a un lado, elige caminar en tu propia voluntad, arregla tus problemas a tu manera. No tienes por qué seguir aguantando, no tienes por qué poner la otra mejilla, no tienes por qué amar al que te aborrece, no tienes por qué bendecir al que te maldice. Mira lo que te ha hecho, ponte al tú por tú. Pero el Señor siempre dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego, después del sufrimiento, aquí nos narra los dos aspectos. El primer aspecto nos lo da en el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a sufrir en la carne para gozar en el Espíritu. Vamos a sufrir humanamente por algún momento para poder gozar espiritualmente, para poder recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros en esta tierra y en la eternidad. Bendito su nombre. Ahí está esa bendición. Pero no solamente nos habla del sufrimiento, también el versículo 4, vea cómo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Cuando nos dice ninguno que milita, ninguno que se ha inscrito en la militar, que se ha dado de alta en la militar, o sea, que viene el Señor a reclutarnos, y cuando tú le dices: sí, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ahora te has enlistado en la militar de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Ahora eres un soldado, eres un guerrero, eres una guerrera del Dios de los cielos. Debes de saber que tu lucha no es contra carne ni sangre, que tu lucha es contra principados y potestades, pero que Dios te dará la victoria. Entonces dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos de entender que el enredarnos en los negocios de la vida generalmente tiene que ver con los 3 puntos que mirábamos en Juan, en primera de Juan, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos enredamos en los negocios de la vida cayendo en las pasiones, lo que queremos hacer, cayendo en las posesiones, lo que queremos tener, o cayendo en las posiciones, lo que queremos ser, la vanagloria de la vida. Entonces dice: no te enredes. ¿Qué quiere decir esto? No significa que es malo hacer. Puedes hacer muchas cosas, pero dentro de la voluntad de Dios. No significa que es malo tener. Puedes tener muchas cosas, pero que las cosas no te tengan a ti, sino tú a ellas. Y no significa que no puede ser. No puede ser un doctor, un abogado, un ingeniero. No puede ser alguna persona reconocida. No hay nada de malo en eso. Sí puede serlo. Pero que la vanagloria de la vida no sea la que te absorba queriendo vivir solo para ser eso que quieres ser, y solamente el propósito sea vanagloria, para que me vean, para que me admiren, para que me reconozcan, para que me den homenajes, para que me rindan honores, para que me den todo eso. No, nada de eso, sino que si yo voy a caminar en la vida, puedo tener una posición, pero esa posición tengo que ponerla a los pies del Maestro, tirar mis coronas delante de Él, tirar mis logros delante de Él, siempre darle la gloria al Rey de los cielos. Tus logros, tus alcances, tus metas, tus objetivos, que el Señor verdaderamente se lleve la gloria. Si un joven quiere estudiar y llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, no es malo, no es un pecado.
Gloria a Dios, pero que honre a Dios en todo ese proceso y que el propósito sea para poner en alto al Dios de los cielos, al Rey de la gloria, y no para buscar ventajas propias, no para ser un político corrupto como está lleno el mundo de esa clase de personas, lamentablemente, no para buscar, repito, fama, poder y otras cosas que no son lo que Dios quiere para el hombre. Lo que Dios quiere para nosotros es que no nos enredemos en los negocios de la vida, que tu objetivo y tu propósito de vivir no sea para ninguna de esas cosas, para los placeres de la carne, para la vanagloria de la vida o para los deseos de los ojos, no, sino que todo lo que hagas sea para la gloria y la honra del Rey de los cielos, del Dios Altísimo. Y no te enredes, que no te atrape nada de eso, que camines en este mundo sin ser atrapado por esas cosas. En el mundo vamos a correr el riesgo, y cada una de estas cosas son como lazos tendidos acechando nuestra vida. Las pasiones, las posesiones, las posiciones, los deseos de la carne son trampas que hay en nuestro caminar. Los deseos de los ojos son trampas que hay delante de nosotros, que nos atrapan, nos enredan. La vanagloria de la vida son trampas que vivimos solo por cosas vanas, que nos esforzamos solo por cosas vanas, que trabajamos solo por cosas vanas y no por cosas que perduran. ¿Qué es lo que buscamos en esta vida? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué logros queremos alcanzar? No es malo, repito, el querer tener una vida, un mejor porvenir, un mejor estudio, un mejor trabajo. No es malo eso, pero eso no puede ser, no debe ser el objetivo de tu existencia, porque tu vida será una vida muy miserable y muy limitada. Tu objetivo tiene que ser superior a una comodidad en esta tierra, a un buen cheque o a un buen diploma o a un buen trabajo. Todo eso te lo puede dar Dios, pero que eso no te atrape, que eso no te enrede. Que si el joven llega a estudiar y va a la universidad y logra su doctorado y su gran diploma, gloria a Dios, pero ese diploma no vivas para ello. Ese diploma ponlo a los pies de Cristo y sirve a Dios con lo que Él te ha permitido alcanzar, realizar y hacer. Que todo lo que tú logres y hagas en la vida traiga exaltación y gloria al nombre del Señor, y no sea una trampa del diablo que te aceche y te limite del potencial, del objetivo y del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces mi potencial no puede florecer en el plan de Dios si no me alineo en la voluntad de Dios. El propósito de Dios para mi vida no puede florecer si no me alineo en la voluntad de Dios. ¿Usted cree que el propósito de Dios para Adán y Eva era que pecaran y comieran de ese fruto prohibido? No, nunca. No era el deseo de Dios, pero Dios les permitió hacerlo. Esa es la voluntad permisiva. No tenía poder para detenerlos, sí lo tenía. No podía mandar un rayo y evitar que comiera Eva de aquel fruto, sí lo podía hacer. Pero ya no le estaría dando su libertad, su libre albedrío. Por eso es que Dios prefiere perdernos que retenernos a la fuerza. Dios prefiere perdernos que retenernos a la fuerza, porque para Dios retener a alguien a la fuerza no es su plan, no es su manera, no es como Él trabaja. El diablo oprime de esa manera. El diablo es el que viene a robar, a matar, a destruir, y viene el que viene a buscar llevar al hombre atado, atrapado, estorbado, destruido. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es un Dios que ama la libertad, que nos ha dado libertad y que quiere que le sirvamos y le honremos libremente. Esa libertad la respeta nuestro Dios, la respeta nuestro Rey, y ahí se glorifica en esa preciosa libertad. Entonces, no permitamos que nada de lo que hay en esta tierra, las pasiones, lo que hacemos, el hacer, los deseos de la carne, las posesiones, el tener, los deseos de los ojos, es decir, o la vanagloria de la vida, las posiciones, lo que podemos llegar a hacer en esta tierra, que nada de eso
sea una trampa, sea una red, sea un lazo donde caigamos presos. Que vivamos para eso, que vivamos atrapados, enredados solo en eso, sino que nuestra vida tiene que tener un propósito más alto que solamente vivir para una pasión, para un deseo o para la vanagloria de la vida. No puede ser solo los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos o la vanagloria de la vida. No puede ser ni siquiera el tratar de evitar el sufrimiento, sino que como buen soldado de Jesucristo habrá momentos que tendrá que sufrir, tendré que pasar momentos difíciles. Pero quiero decirte una cosa, en veces cuestionamos a Dios: ¿por qué estoy sufriendo, Señor? Este sufrimiento es injusto, no comprendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Pero quiero decirte, los sufrimientos más injustos que pasamos, los sufrimientos que menos entendemos el por qué los pasamos, comúnmente cuando permanecemos en la voluntad de Dios, a pesar de ser algo injusto lo que estamos pasando, a pesar de ser algo que no entendemos por qué lo estamos pasando, ese sufrimiento es el que traerá mayor gloria al Dios de los cielos y cumplirá mayores propósitos en tu vida, traerá mayor edificación y al final traerá mayor bendición sobre tu vida. Los sufrimientos que sigues honrando a Dios a pesar de que son injustos, a pesar de que no los comprendes, pero tu único objetivo es permanecer en la voluntad de Dios. Esa fue la postura de Job. Él no entendía y era injusto humanamente lo que le estaba pasando, pero él no cuestionó: Dios, ¿por qué? Y me voy a rebelar porque no es justo lo que me está pasando, y yo tanto que te he querido servir, y yo tanto que te he querido obedecer, y mira cómo me pagas. No, él no reclamó, no se quejó. Él confió en Dios y vino la exaltación espiritual, material, emocional. Vino la bendición en todos los aspectos. Cuando más injusto es el sufrimiento, cuando menos comprendes el porqué y le das la gloria a Dios a pesar de eso, es cuando tu vida se cumplirá mayormente el propósito de Dios en tu vida, la mayor edificación de Dios para tu vida y las mayores bendiciones que vendrán sobre tu vida. Póngase de pie en esta hermosa mañana que el tiempo se nos ha ido. Vamos a hablar con el Rey. Vamos a hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Vamos a acercarnos por un momento en esta mañana, reconociendo la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad agradable, perfecta y buena. Esa es la voluntad que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay dos voluntades: la voluntad de tu carne, la voluntad de tus ojos, la voluntad de la vanagloria de la vida, la voluntad que te lleva a evitar el sufrimiento, que te provoca, que te incita a no dejarte, a no resistir, a vengarte, a ponerte al tú por tú, a pelear, a discutir, ojo por ojo, diente por diente. Y entre más entras en esa voluntad, más te alejas de la voluntad perfecta de Dios. Y entre más quieres hacer tu propia voluntad, más terminas atado y estorbado, más caes en las trampas del enemigo, en los lazos del diablo, en los deseos de tu carne, pasiones, en los deseos de tus ojos, posesiones, o en la vanagloria de la vida, queriendo ser alguien muy especial en esta tierra, queriendo ser muy conocido en esta tierra, pero quizá desconocido delante de Dios. No caigas en esa tentación, porque el mundo pasa y sus deseos pasan. Todo eso es corto y breve
no vale la pena. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Si por un momento has de sufrir penalidades, yo quiero estar no te preocupes, que no será por mucho tiempo. para escuchar tu voz. Elige la voluntad de Dios y permite que Cristo te fortalezca de tu amor. en el sufrimiento, en el dolor, Yo quiero en la angustia. vivir solo en tu voluntad. Gracias, Jesús. Cerca de ti Díselo al Señor quiero estar como una oración, como una plegaria. para escuchar Sí, Jesús. tu voz y aprender Sí, mi de Rey. ti. Quiero ser Gracias, Maestro. un reflejo de tu amor. Gracias, mi Dios. Yo quiero vivir Sí, Padre. solo en tu voluntad. Exprésaselo a tu Dios. Jesús, Sí, Maestro. eres mi buen pastor. Sí, Jesús. Tú conoces Mi camino. mi camino. Sí, Señor. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios. Mi Dios, me rindo. Habla con el Señor. Jesús, Habla con el Señor. eres mi buen pastor. Tú conoces Sí, mi Dios. mi camino. Eres tu Maestro. Jesús, puedo confiar en Sí, ti. mi Dios. Oh, mi Dios, Me rindo. rindo. Sí, Jesús mío. Cerca de ti, yo quiero estar Yo quiero escuchar tu voz, para Jesús. escuchar tu voz Sí, y Maestro. aprender de ti. Sí, mi Rey. Quiero ser un reflejo De tu amor. de tu amor. Yo quiero vivir, Jesús. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Solamente ahí, Señor. Jesús, Sí, mi Rey. eres mi buen pastor. Tú conoces Mi camino. mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, me rindo. Gracias. Jesús, Sí, Señor. eres mi buen pastor. Tú conoces Tú conoces mi camino, mi Señor. camino. Eres el único que nos puede ayudar. Jesús, Eres el único que nos saca adelante. puedo confiar. Eres el único que nos fortalece. Oh, mi Dios, Eres el único, Maestro. me rindo. Eres el único. Eres el único. Ayúdanos a caminar, siempre eligiendo esa perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ser desviados.
por los placeres de este mundo, por el hacer, por el tener o por el querer ser alguien. Ayúdanos, Señor, a no ser desviados, queriendo evitar el sufrimiento, haciendo las cosas a nuestra manera, queriendo salir del problema, arreglando las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a no elegir el camino fácil, sino que tu camino, Señor, en ocasiones es el camino más difícil. Es el camino que lleva un proceso de mayor incomodidad, de mayor sufrimiento, de mayor dolor. Pero tú estarás allí, Señor, para fortalecernos, para poner paz en nuestro corazón en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Gracias, Maestro. Gracias. Gracias. Sí, Maestro. Te ofrezco. Pídeselo a tu Dios. El corazón Pídeselo al Señor. para posar. Díselo a Él, entrégaselo a Él. Hazlo tu morada Permanente. permanente. Acéptalo. Acéptalo, Acéptalo. acéptalo, Mi Salvador. mi Salvador.